Y bueno, por último vamos a ver una analogía con el circuito RLC, ¿no? Analogía con el circuito RLC. Entonces, como dijo el profe, lo padre de la física es que tiene modelos que son muy parecidos entre sí y van a poder ser resueltos de una forma muy parecida, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos KB menos mg, que era la fuerza de una pelota, la fuerza de, bueno, sí, la velocidad a la que caía una pelota, esta es su ecuación diferencial, ¿no? Pero nosotros tenemos otro tipo de ecuaciones como la ley de la temperatura, ¿no? Que era de una forma así, ¿no? De T sobre tera K de T menos Tm, creo. Esto si lo escribíamos de una forma más, ¿cómo decirlo? Como más parecida a la de acá, se podía, ¿no? Es decir, son modelos los cuales tienen un comportamiento similar y que van a ser resueltos de la misma forma. En el caso que mencioné, pues los casos eran, por ejemplo, la caída de una pelota, la ley de enfriamiento de Newton, el circuito RC, si ve aquí había otro circuito, y también las mezclas se podían resolver de esa forma, etcétera, ¿no? Es decir, se podían usar tanto ecuaciones separables como factor integrante. En este caso es igual. Si nosotros escribimos la ecuación, en este caso del movimiento armónico amortiguado, con fricción y con una fuerza externa, nos quedaría esto: mx prima más beta de x prima más k por x igual a f de t, ¿no? Tengan en mente ¿no? Recuerden que vimos que se resolvía con variación de parámetros porque era una ecuación diferencial no homogénea, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de un circuito en serie, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos este circuito. Y así, para que quede bonito, ¿no? Y bueno, lo que se explica es cómo es que aquí existe una IDT que pasa alrededor del circuito con una L, una R y una C, ¿no? En donde también va a haber, este circuito va a generar una EDT. EDT va a ser la fuente de voltaje que se genera en este circuito, pero claro, estamos considerando en este caso que es constante, ¿no? Pero esto puede no serlo, sí, en este caso sí, ¿no? Vamos a dar ese ejemplo, pero vamos a hacer una generalización para cualquier EDT. Luego se va a analizar como constante, pero en sí no puede ser no constante, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros hacemos esto si nosotros queremos saber qué fórmula mide este tipo de circuitos, gracias a las leyes de Kirchhoff, bueno, él, sabemos que la diferencia de potencial eléctrico va a ser cero, es decir, todo lo que esté en el circuito, si sube, va a bajar, ¿no? Obviamente no me quiero meter mucho en esa parte porque no es una clase de física, ¿no? Pero básicamente la fórmula para esta, o más bien la función de Q de T, claro, olvidé mencionar I de T, I de T es que el cambio de Q respecto a T, ¿no? L que prima prima más R de Q prima más 1 sobre C de Q va a ser igual E de T, ¿ok? Esto es la fórmula que nos mide cómo cambia la carga respecto a un tiempo, ¿no? Pero si se dan cuenta, y si yo pongo esta fórmula que hice acá, tienen un comportamiento muy, muy parecido. ¿Por qué? Porque aquí va a ser B por X' más K por X, ¿no? Igual a que a F de T. Si se dan cuenta, son análogas, porque vean, tenemos una constante que está afectando a la segunda derivada, ¿no? Que aquí sería I y aquí sería aceleración. Otra constante que está afectando al cambio, que en este caso va a ser I. No, este no es I, este es el cambio de I, perdón. Aquí sería I y aquí sería velocidad. Y en el tercer caso tenemos otra constante que está afectando nuestra, en este caso Q y en este caso X. Todo esto igualado a una función que también depende del tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, podemos realizar una analogía en la cual todo el proceso que hemos realizado anteriormente con los modelos de movimiento armónico se van a resolver de la misma forma aquí, ¿no? Es decir, vamos a poder hacer esta analogía. L va a ser a M, R va a ser a beta, 1 sobre C va a ser a K y E de T va a ser a F de T, ¿no? No significa que sean iguales, sino que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la raíz de omega al cuadrado menos lambda cuadrado, vamos a poder escribir, bueno, en este caso todavía no defino cuánto vale omega y L, y lambda, perdón, pero
van a tener la misma, o sea, básicamente va a ser las mismas variables, o vas a ver la misma ecuación, pero con diferentes variables. Ahora vamos a usar la forma estándar para no confundirnos tanto. Digamos que tenemos, vamos a tener nuestras ecuaciones, es que por x igual a f de t, ¿no? Voy a dividir esto entre m, recuerden, y esto, acuérdense que 2 lambda es k sobre m, ay, k sobre m, no es cierto, siempre me confundo, es beta sobre m, y k va a ser igual, digo, omega va a ser igual, omega al cuadrado va a ser k sobre m, ¿no? Hacemos ese cambio y nos queda que x' más beta sobre es decir, 2 lambda de x' más k sobre m, que va a ser omega al cuadrado de x, va a ser f de t entre m, que va a ser una función nueva, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo con la del circuito. Tenemos L, voy a poner ya puntito, LQ'' más R de Q' más 1 sobre C de Q va a ser igual a E de T. Necesito dejarlo en forma estándar, entonces divido todo entre L. Es decir, va a ser X, Q''. Aquí no tenemos una equivalencia. Digo, nosotros podríamos decir R sobre L igual a gatito, ¿no? Gato. Pero bueno, en este caso no tenemos una oficial que se use, sí, directamente. Esta de omega y 2 lambda se usa en muchos libros, ¿no? Entonces, pues ese sí se mantiene, pero como aquí no hay, no voy a dejarlo expresado en nada. Y aquí sería 1 sobre LC de Q igual a otra función E de T, ¿no? Y aquí tenemos otra nueva analogía en la cual involucramos ahora las ecuaciones, ¿cómo se llama? De forma estándar. Es decir, ¿cuál es la analogía? Que aquí si se dan cuenta, pues ya no hay nada, ¿no? Pero 2 lambda sería R sobre L y 1 sobre, no, omega al cuadrado sería que sería 1 sobre LC. Ahora sí, ya puedo explicar que si yo tengo, por ejemplo, lambda al cuadrado menos omega al cuadrado, que es lo que vimos en el segundo tipo de movimiento, ya lo voy a poder inclusive escribir como, en este caso, R cuadrado sobre L. Ah, bueno, tenemos que despejar aquí lambda, ¿no? Es decir, sería R sobre 2L. Sería R cuadrado menos 4L cuadrado menos omega al cuadrado, pues ya solo pondríamos 1 sobre LC. Y ya podríamos manejar la misma ecuación de segundo grado, pero con nuestras variables del circuito y se va a resolver de la misma forma, ¿no? Primero, digo, en este caso, como mencioné anteriormente, tenemos E de t constante, ¿no? Esto significa que es proporcional a ¿cómo decirlo? Como que vamos a poder resolver esta ecuación y luego vamos a aplicar variación de parámetros o métodos, coeficientes indeterminados y va a ser fácil, pues aquí hay una constante, ¿no? Pero claro, si esta no es constante, se va a complicar un poco la cosa, ¿no? Entonces realmente dependemos más de EDT. Pero bueno, siempre se hace primero la QDC, que es igualado a 0, y se aplica lo mismo de el discriminante, la ecuación de segundo grado y así, ¿no? Y bueno, pues si se dan cuenta, son analogías que nos permiten trabajar de una forma más sencilla y que no tengamos que estar haciendo nuevas matemáticas para cada caso. Pues al final son patrones, ¿no? Y esos patrones tienen comportamientos similares. Y las matemáticas nos ayudan a poder resolver esos patrones de manera más fácil y eficiente. Y bueno, con esto he terminado los 80 videos sobre este curso de ecuaciones diferenciales. Espero que les haya gustado. Gracias.